¿no? Y el deporte puertorriqueño y el mundo del baloncesto vive un ambiente de tristeza por el fallecimiento del legendario canastero boricua José Piculín Ortiz. Conversamos un poco sobre su carrera y su legado imborrable. Me acompaña el secretario del Departamento de Recreación y Deportes, Héctor Vázquez Muñiz. Buenas tardes, secretario. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Y bueno, en su calidad de secretario y como ex periodista, porque estuvo muchos años también en la cobertura de los deportes, en el día a día, y me imagino pues que hay muchas historias que contar en torno a Piculín. Estamos hablando del jugador bandera. El jugador bandera del baloncesto en Puerto Rico es Piculín Ortiz, un jugador ícono generacional. En otras épocas se hablaba de Tirajón Feliciano, luego otros vieron a Pachín Vicens, y entonces está Piculín Ortiz. De esos jugadores que te impactan 2, 3 décadas y son básicamente difíciles de reemplazar. O sea, las personas que estamos hoy, ¿verdad? Quienes estamos vivos hoy, todos recordamos a Piculín, porque de una forma u otra, tal vez las generaciones más jóvenes por otras razones, ¿verdad? O por la historia que cuentan nuestros familiares, pero todo el mundo sabe quién es Picu en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico también. Inclusive, es que él fue una leyenda, una figura dominante en el baloncesto de Grecia. Cuando él llega a España, que yo siempre recuerdo de España porque cuando él estaba en Estados Unidos, que estudió en Oregon State para luego a la NBA, él hace la transición y va al Zaragoza en España, y lo recuerdo porque eso fue 87-88, yo estaba comenzando mi carrera, y ese fue el tema de mi primera serie especial, de esta serie especial que nos dan a veces, que disfrutamos, que salimos de la rutina y montamos varios capítulos, y se llamó De Calley a Zaragoza. La hice junto a Elliot Castro, que en paz descanse, y fue la transición de este muchachito de Calley que está en Estados Unidos y abre las puertas en España, que es una liga brutal, buenísima, y de ahí llega a Grecia, que en Grecia es donde Piculín obtuvo sus mejores contratos. Y en Grecia es un ídolo, porque puedo dar fe que hace apenas un año estuve allí y cuando me preguntaban de dónde era, yo decía Puerto Rico, la gente recordaba, decía Piculín, todo el mundo recordaba. O sea que han pasado tantos años y todavía lo recuerdan con ese cariño y con esa, ¿verdad? Y su fanaticada está allí todavía, en Grecia. Qué impresionante. Y mira qué curioso, las cosas curiosas de la vida. Dos curiosidades de Piculín. Número uno, cuando jugaron esas décadas del 80, 90, principios del 2000, Piculín y el brasileño Oscar Schmidt eran las dos grandes figuras de las Américas en el baloncesto internacional, en la FIBA. Oscar Schmidt murió la semana pasada. Se fueron básicamente en el mismo avión. Qué y la otra casualidad, el sábado en el Kentucky Derby ganó José Ortiz. Ahora se nos va. ¿Es el mismo nombre? José Ortiz, el Piculín, que en paz descanse. Qué cosa, ¿no? Y Picu, además de su trayectoria, ¿verdad?, en la cancha, fuera de la cancha, cuando se retira y empieza, porque lo vimos siempre activo en actividades culturales, lo vimos activo en clínicas para la juventud, o sea que él siempre mantuvo, ¿verdad?, ese deseo de servirle a la comunidad, aunque no intentó, hizo unos pininos en política también, lo recordamos. 2008. En el 2008. Sí. Pero se mantuvo, ¿no? Dándole a la comunidad con ese desprendimiento, no como, ¿verdad? A veces hay personas que salen de la parte pública de su vida y prefieren la privacidad y mantenerse distintos, pero él era muy dado a estar ahí en donde lo necesitaban. Siempre lo fue, incluso tuvo éxito como empresario. Yo recuerdo cuando Piculín Ortiz, estando activo como jugador todavía, adquiere una funeraria en Calley y la convierte en un sports bar restaurant, el famoso Patria. El negocio Patria en Calley. Él, ¿sabes?, transformar una funeraria en un restaurante, hay que ser bien osado. Es una misión. Sí, y lo logró, aquello fue un paro. Y fue exitoso. Exitoso. Yo grabé un programa especial allí, me acuerdo, él nos abrió las puertas, hicimos con Patria una cosa bien chula, como un sports, el concepto sports bar, y siempre lo voy a recordar. Y luego más recientemente, aunque nunca fui, una pizzería que tenía en el área de La Parguera también. Fue todo un empresario. Esa faceta de empresario. Pero en términos de su legado, ¿verdad?, en el baloncesto para Puerto Rico y para el mundo, pues sin duda una huella imborrable, ¿no? La gente, por ejemplo, los que son, como digo yo, de Carlos Arroyo para acá, estas generaciones más recientes, JJ Barea, esa foto famosa de Carlos Arroyo con la camisa de Puerto Rico cuando le ganamos al Dream Team de Estados Unidos en Atenas 2004, yo creo que usted recuerde que en ese equipo estaba Piculín Ortiz y ya tenía 40 años de edad. En ese partido Piculín era el capitán con 40 años de edad, o sea que la longevidad, la disciplina y la consistencia de Piculín fue una cosa extraordinaria. Que jugó más allá de la edad que usualmente vemos a los jugadores retirarse, ¿no? Y jugando y productivo, o sea, poniendo minutos en cancha, no era que estaba en el banco ahí, no, era el capitán del equipo y él fue mentor de Carlos Arroyo. Yo recuerdo como periodista cuando Carlos Arroyo comienza con la selección nacional, este chamaquito de Fajardo que llega allí, y Piculín
en las prácticas era como su mentor, lo corregía, lo ayudaba. Cuando Carlos Arroyo se frustraba era Piculín el que iba donde él. Esa etapa la vi yo en las prácticas y siempre lo voy a recordar como este atleta es otra cosa porque es también un líder, un jugador de equipo, un capitán natural, innato. Claro, 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 y merece, ¿no?, ser reconocido como tal, y estoy segura de que el ejemplo de Piculín para las generaciones por venir va a permanecer porque verdaderamente pues es una de las figuras más importantes de nuestro baloncesto, si no la más. Posiblemente, yo creo que sí. Digo, yo no vi a Pachín muy poco, Tinajón, pero es que Piculín difícilmente tengamos en esa posición de centro, particularmente si te fijas, nuestros grandes centros, después de Teo Cruz, Piculín Ortiz, los demás muy buenos como Dani Santiago, Peter John, jugadores nacidos o desarrollados en Estados Unidos, pero que sea nacido y criado aquí, de esa estatura, con ese talento, va a ser difícil de reemplazar, de igualar. Gracias por estar con nosotros, secretario. Gracias a ustedes. Que tenga buenas tardes.